músico catalán Alberto Rodríguez está de estreno y está presentando Mal de Altura, el nuevo single que forma parte de su rica discografía. Alberto Rodríguez o Rodríguez, tal como se define su proyecto, está en contacto con nosotros y bueno, va a ser un placer poder hablar con él acerca de su nuevo trabajo. Un gusto, Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, saludo para toda la gente de Argentina, desde aquí, desde Barcelona, España. Así que nada, bien, contento de charlar con vosotros este ratito. Bien. Alberto, te quería preguntar puntualmente, ¿cómo defines a mal de altura? Pues bueno, Mal de Altura es el último single, como bien decías, Emilio, que hemos publicado en plataformas hace, no llega ni a un mes, hace tres semanas y algo. 18 de octubre fue lanzado. Es un tema, es un single, es un tema suelto, de momento no está dentro de ningún trabajo ni de larga duración, ni de corta duración, ningún EP ni ningún LP. Sí que posiblemente forme parte de un trabajo en los próximos meses, pero de momento ha sido como tal. Sencillo, hemos lanzado, grabado este mes de agosto en Valencia precisamente, una ciudad que estos días está haciendo noticia aquí en España y un poco a nivel internacional por toda la tragedia que ha habido con las inundaciones. ¿Y qué es Mal de Altura? Pues es un sencillo que compuse unos meses antes del verano y tuve como la necesidad de grabar bien en estudio y es un sencillo formato acústico, muy desnudo de producción, muy auténtico desde el punto de vista de lo que buscaba en el sonido más puro, con muy poco atrecho y muy poco cargado de producción y de instrumentos. Y nada, es una letra que intenta relatar pues esa necesidad que muchas veces tenemos todos y todas a lo largo de la vida de empezar de cero, ¿no? Por cualquier motivo. Y concretamente, como está pasando en Valencia estos días, no empezar de cero porque hay una desgracia y que afecta a muchísima gente. Pero bueno, puede llevarse a cualquier faceta de la vida, sea en el amor, ya sea en el trabajo, de empezar de cero una y otra vez y salir con más fuerza. Puntualmente en una parte de la canción vos dices, tuve que aprender, nunca lo tuve claro, nunca lo tuve más claro. ¿Cuál es la metáfora de esta expresión, Alberto? Bueno, porque no nacemos enseñados, ¿no? Al final la vida nos va enseñando en base a la propia experiencia y a caerse, volverse a levantar, y de eso trata un poco el verso este de tuve que aprender, porque al final no nos lo enseñan ni en la escuela, ni en la universidad, ni en la vida en general. Y aunque parezca tópico, pero es un tópico que es absolutamente cierto y certero, o sea, no aprendemos a base de pues eso, de caernos, de volver a levantarnos y de jugar siempre pues a que la próxima vez nos salga mejor, lo que sea en la vida. Y nunca lo tuve claro y nunca lo tuve tan claro, implica pues un poco estar relacionado con la madurez, ¿no? Con la madurez vital, ¿no? Evidentemente cuando eres más joven te comes el mundo y al final el mundo te come a ti muchas veces. Y eso es un poco, ¿no? Que tuve que aprender y al final nunca lo tuve claro porque nadie me lo explicó y ahora lo tengo más claro que nunca, sobre todo por dónde no quiero volver a pasar. Tengo mucho más claro ahora lo que no quiero que lo que quiero. Eso es. Eh, otra de las expresiones que impacta cuando uno escucha la canción es cuando dice, cuando mis noches naufragan y se va tocando fondo. Esto es el abismo, es escepticismo, ¿qué es? Sí, bueno, está todo relacionado porque la canción tiene ese punto un poco de, de, de- de nostalgia sobre el hecho de la necesidad de tener que empezar de cero, volver a tirar para atrás, parar la máquina y decir, uy, ¿qué tengo a mi lado, no? ¿Qué me acompaña? ¿Quién me acompaña? ¿Quién queda ahí de verdad cuando uno está pasando un mal momento? Y, y te ves tocando fondo, porque muchas veces ahí no hay nadie, ¿no? Entonces eres tú el propio con tu propia circunstancia, tú mismo con tu propia circunstancia quien tiene que agarrarse a lo que pueda, ¿no? Y de eso trata. No es más. O sea, al final yo creo que la canción no descubre nada nuevo, es simplemente la conjunción de una serie de versos
que bueno, han sido unidos entre sí, con una armonía y una melodía, y que sí que me está diciendo la gente que es una canción que le representa. O sea, al final, la grandeza de la música, no de la canción mía en concreto, sino de la música como tal, del arte, de la cultura, cualquiera de sus disciplinas, es que si cuando haces algo alguien se ve representado, que no eres tú mismo, el que pueda sentirse representado por ser algo tuyo, pues es maravilloso, ¿no? Que tú puedas de alguna manera hacer que alguien se haga suya la historia, ¿no? ¿Vas más por el folk, por el rock americano? ¿Qué ritmo es lo que más destaca justamente en esta nueva composición? Bueno, yo me muevo con cierta, no te diré facilidad, porque quedaría un poco incluso pedante, pero sí con cierta comodidad. O sea, en el estilo del folk, de cantautor americano, pues los clásicos, ¿no? De Bob Dylan, pasando por su hijo Jacob Dylan, como tantos otros, que bueno, no dejan de tener ese punto de canción protesta sobre lo que sea, ¿no? De reivindicar algo. Y ahí yo me muevo con cierta facilidad. Con una guitarra acústica me muevo con más facilidad en este momento de mi vida que con una guitarra eléctrica, porque me permite generar también unos matices sin ningún tipo de efectos que la guitarra eléctrica, pues sí, es como muy divertido todo y todo es posible, pero al final yo siempre lo digo, ¿no? Mi proyecto actualmente, el 95% de los conciertos los hago yo solo en formato acústico muy íntimo, con una guitarra y mi voz y mis armónicas, que en algún caso pues también me acompaño con armónicas. Y no hay nada más, no hay trampa ni cartón, no hay producción, no hay una banda que me acompañe. Tengo músicos, amigos que me acompañan y hacemos a veces conciertos en formato trío, pero la base es muy acústica. Entonces, la base folk americana, que luego en España tenemos mucha tradición de cantautores que de alguna manera han bebido de toda esa esencia, ¿no? Del folk americano y el folk rock, pues es lo que a mí me gusta y es donde realmente ahora me siento cómodo. Y ahí estamos, con letras en español, por supuesto. También, Alberto, sí, en qué medida o de qué manera influyeron en vos Ryan Adams, Tom Petty y también Quique González. Bueno, es un poco lo que he intentado explicar antes. Al final, toda esta generación de artistas que de alguna manera nacen beben, ¿no? De esa influencia pues, de los años 50, años 60, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, y que luego han generado pues, grandes proyectos, ya sea con bandas, ya sea más personalistas, pues al final son los grandes, ¿no? Que al final pues no dejan de ser ya herederos de una generación, ¿no? Y que luego pues ellos han superado a los maestros en muchos sentidos, ¿no? Y en España, por ejemplo, pues Quique González es uno de ellos, Mikel Erenchun también, que ahora, por cierto, hace una gira americana este mes de noviembre. Y esa influencia también muchas veces de la música de frontera, porque al final la virtud ya no está en nada puro, sino en la mezcla, ¿no? En la frontera, en el sonido ese que no es tan ortodoxo, sino un poco más heterodoxo, y que cada uno pues intenta pues, coger una base, que al final es la base de la que todos hemos aprendido y escuchado en casa durante mucho tiempo, llevarla a su terreno e intentar fijarse pues, en los grandes maestros y llevártelo a una manera propia de interpretar, ¿no? Y de generar contigo mismo un estilo que camina en ese sendero, pero al lado siempre aparecen muchas bifurcaciones, ¿no? Y ahí pues encontrar un poco un hueco, ¿no? Pero sí, toda esta gente que comentabas, Tom Petty, evidentemente, que es ese punto acústico llevado a un gran proyecto con bandas, Ryan Adams, por supuesto, y en España, pues González, Mikel Erenchun, como decía, y tantos otros. ¿En qué momento de tu vida se encuentra el lanzamiento de Mal de Altura? Pues precisamente en un momento de mi vida muy tranquilo. De alguna manera, no relato con esta canción. Muchas veces las canciones no son autobiográficas, ¿eh? A veces son simplemente tiras de una idea, de un hilo, de algo autobiográfico, a veces incluso de algo que has visto o has escuchado, oído o vivido, pero que no tiene que ver contigo, ¿no? Pero en este caso, yo me encuentro en una situación en este momento de mi vida cómoda, que precisamente es todo lo contrario a lo que hablaría la letra de Mal de Altura, ¿no? Que habla de, pues, es un estado
cuando tocas fondo. Yo ya he tocado fondo en otros momentos y sí que es verdad que ahora que estoy en una situación tranquila, de alguna manera confortable, pues es cuando me puedo permitir hablar del pasado con cosas que pueden haber generado huella, ¿no? En lo que uno es hoy, pero no necesariamente ahora estoy en ese proceso de mi vida de tocar fondo y de no saber hacia dónde tirar. Esa es la parte buena también, ¿no? De poder reconocer ese momento de que cuando tuve que empezar de cero, empecé, ya pasó, y ahora puedo contar una historia y llevarla a la poesía y a la lírica de una canción, exagerando un poco algunas cosas, ¿no? Para que la canción tenga una cierta consistencia. Pero sí, sí, ante la pregunta que me hacías, Emilio, pues sí, ahora estoy en una época de mi vida pues, que me puedo permitir hacer este tipo de cosas, como grabar canciones y Mal de Altura no deja de ser una de ellas, una más. Parafraseándote, te quería preguntar si Alberto Rodríguez o Rodríguez sigue buscando el norte para ser el mejor de todos. Siempre. De hecho, el norte no deja de ser. Yo soy geógrafo de profesión y por lo tanto hay una analogía en este sentido con el primer disco que fue Buscando el Norte, que fue un disco de 6 canciones, un EP, y un poco era un guiño a mi formación y a mi profesión de la que de alguna manera vivo, ¿no? La música no deja de ser para mí un complemento imprescindible, pero en ese sentido no es mi profesión con la que me pago las facturas y lleno la nevera, ¿no? Pero sí que es verdad que la búsqueda del norte para mí es la utopía. O sea, esto nunca encontramos el norte al 100%. Siempre estamos en una pretensión continua de superación, de buscar algo, que por lo tanto, pues bueno, es, en ese sentido, un guiño hacia esa otra faceta de mi vida importantísima y también pues esa necesidad un poco casi ideológica de que la utopía no se alcanza, pero no hay que dejar de perseguirla. ¿Estás preparando para el 30 de noviembre para presentarte en el Rincón del Arte, de Arte Nuevo en Madrid? Sí, 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 es el concierto que tengo a finales de este mes en Madrid, en la capital de España, y es un concierto que además es en un local donde no he cantado nunca y es un local con mucha historia. Este año cumple el 46 aniversario y sobre todo es un local que para mí tiene también una serie de etiquetas emocionales, porque es un local donde cantaba Enrique Urquijo, el que fue un líder principal de un grupo aquí en España muy famoso, Los Secretos, que vienen de toda esta parte del folk rock americano también, e incluso un poco arrancherado, ¿no? Con los sonidos de frontera con el México y demás, bueno, todo muy sonidos de frontera y que a mí me han gustado toda mi vida. Y Enrique Urquijo se encerraba en ese local para probar canciones nuevas antes de llevarla a su proyecto, a su banda, y luego con otra banda que tuvo antes de su fallecimiento, que precisamente ahora, el día 16 de noviembre, se celebran 25 años de su muerte. Con lo cual, bueno, he querido un poco buscar ese espacio en el Rincón del Arte Nuevo para, en serio, nadie importante al respecto, sí que auto-homenajear, ¿no? A Enrique Urquijo, al 25 aniversario de su muerte y cantar en ese local donde él perdió tantas horas de su vida, ¿no? Y ahí también empezó, a la sombra de Enrique Urquijo, uno de los que hablábamos antes, que es Quique González, que este año pasado hizo su 25 aniversario de carrera y de nuevo empezó un poco a proyectar su música. Más allá de la presentación de este disco, más allá de este tema, perdón, más allá de la presentación oficial que vas a hacer en Madrid el 30 de noviembre, ¿qué nuevos proyectos hay? Bueno, ahora si todo va bien, en principio en el 2025 grabaré un puñadito más de canciones. Tengo canciones para un nuevo disco de sobras en este momento. Ya 2024 ha sido un año un poco de parada técnica, he hecho pocos conciertos, me he dedicado a componer, a preparar material para el futuro y en principio pues durante el 2025 no tengo la fecha, si va a ser ahora en primer trimestre, pero durante el año lo más seguro grabaré en Valencia precisamente, donde he grabado el single Ahora Mal de Altura. Me he obligado a grabar en Valencia para también colaborar un poco en toda la reconstrucción de la ciudad y de que, bueno, pues que todo vuelva a ser como antes. Y entonces grabaré pues, posiblemente 5 o 6 canciones más para volver a tener un tercer trabajo que probablemente sea un nuevo EP. No será una larga duración, sino
una duración corta, pero compuesto por 5 o 6 canciones y en eso estoy, en preparar esas canciones para poder llevarlas a la producción y en el futuro a la grabación. Un gran placer poder conversar con vos. Te agradezco mucho por tu tiempo, por la profundidad de tus conceptos y bueno, lo mejor de lo mejor para vos. Un gran Pues muchas gracias, Emilio, por brindarme la oportunidad esta de volver a dirigirme a vuestra gente, a la Argentina, y desde aquí os mando un abrazo muy grande, que sé que me estáis empezando a escuchar un poquito porque lo noto en las estadísticas. Me hace mucha ilusión que en Argentina haya conseguido entrar, sobre todo este último single, Mal de Altura. Y nada, que ojalá algún día esté por allí y pueda cantar en directo con una guitarra en algún local pequeño de la ciudad, de la capital o de cualquier otra ciudad metropolitana de la zona de la capital. Me encantaría saltar el charco y presentarme en Argentina para conocer el país que no he estado nunca, por un lado, y poder también cantar en directo. Sería un enorme placer. gracias, Alberto. Un Gracias, abrazo. un abrazo muy fuerte.